Bueno, buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre la actividad evaluativa número 5, el análisis de los casos prácticos, por la profesora Edith Gamboa. Bueno, el punto 1 era analizar una sentencia, la sentencia STC 7284 de 2020. Esta es por el magistrado ponente Octavio Augusto Tejero Duque, la sentencia del 11 de septiembre de 2020. Bueno, la actividad del primer punto se trataba de hacer dos semejanzas y dos diferencias sobre los actos procesales y los principios procesales, y luego hacer una relación entre ambos. Bueno, empezaremos con las semejanzas. La primera semejanza es la siguiente. Primero hablaré de los principios y luego de los actos en esta primera. Los principios procesales o principios del derecho procesal son las reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el sentido de originarlos, determinando que sean sustancialmente como son en el nacimiento del proceso en su objeto, en su desenvolvimiento y en su terminación. En los actos procesales son simplemente actos jurídicos que inician el proceso u ocurren en él, o son consecuencia del mismo para el cumplimiento de la sentencia con intervención del juez. Bueno, en la segunda semejanza es la siguiente. Las declaraciones de testigos e informes de peritos directamente expertos producen efectos jurídicos y en consecuencia son considerados como actos procesales. En los principios exige que el juzgador esté en relación directa con los sujetos que actúan en el proceso. El principio de inmediación pertenece al sistema oral por el cual el juez recibe en audiencia las pruebas. Esta es la segunda semejanza. Bueno, pasamos a las diferencias. Las diferencias es la primera. Los hechos procesales son los que no se originan en la voluntad de la persona, pero ocurren durante el proceso y producen efectos jurídicos en él. Esto es en los actos procesales. En los principios, el principio dispositivo dispone que las partes pueden dirigir en todo momento el proceso. Así que las partes tienen su libre disposición en el proceso para ejercer sus derechos procesales en el momento indicado por la ley o no ejercerlos, pudiendo caer en reclusión o, si es por parte de ambos, caducidad procesal. Bueno, la segunda diferencia, empezamos con el principio de congruencia procesal. Implica, por un lado, que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. A diferencia de los actos, el juez es el director del proceso, por eso sus actos constituyen un aspecto primordial y básico del proceso. Son los únicos que tienen relevancia en la actividad procedimental, ya que los ejecutados son las partes, la producen en la medida en la que sean aceptados en una providencia judicial. Bueno, para hacer la relación entre ambos, diremos lo siguiente. Los actos procesales son simplemente actos jurídicos que inician un proceso y ocurren en él o son consecuencia del mismo para el cumplimiento de la sentencia con intervención del juez. Y en los principios del derecho procesal, las reglas constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el sentido de originarlos, determinando que sean sustancialmente como son en el nacimiento del proceso, así como dijimos inicialmente, su objeto en su desenvolvimiento y en su terminación. Los dos hacen parte del proceso y ayudan a este desde el principio hasta el fin del mismo. Un ejemplo del acto
es el siguiente, de la misma sentencia, ¿no? Entonces, los preceptos han cobrado eficacia solo ahora, cuando en virtud de los riesgos de la presencia física genera las restricciones impuestas del Gobierno Nacional y en el Consejo Superior de la Judicatura y la necesidad de poner en marcha la Administración de Justicia. Por su carácter esencial, los jueces y usuarios se han visto precisados a recurrir a las tecnologías de la información y de las comunicaciones para ejercer todos sus actos, o al menos en gran parte de estos. De modo que a pesar de que estas no son novedosas, su uso para el servicio de la justicia sí lo es, y obliga a sus funcionarios y usuarios a acoplarse a tales herramientas con el fin de ejecutar los actos procesales que se les corresponden en el desarrollo del litigio. Bueno, en consiguiente vamos a hacer el ejemplo de los principios procesales en la sentencia. Cuando el apoderado de alguna de las partes reclame el aplazamiento de una audiencia, deberá encontrarse en alguno de los eventos contemplados en el numeral segundo del artículo 159 del Estatuto Objetivo, o también, como lo ha admitido esta sala, en otras circunstancias adicionales que le impidan honrar el compromiso de asistir, las que por lo tanto exigen un análisis especial de cara a los principios generales del derecho, entre ellos aquel según el cual nadie está obligado a lo imposible. Bueno, en el segundo punto de la actividad dice que debemos visualizar los diferentes autos electrónicos de la anterior actividad, la actividad evaluativa 4. Y debemos escoger uno y decir cuál es el auto que nos parece menos justo de todos y por qué razón. Bueno, en respuesta a este punto, la verdad yo no escogí ninguno que me parezca menos justo, dado que todos están bien explicados, por el cual se fueron a nulidades, se fueron a admisiones y así sucesivamente. Pero bueno, el que más me llamó la atención fue el siguiente. Este fue el auto. Se admite de la demanda de responsabilidad médica instaurada dado que presenta falencias de tipo formal que hacen a esta inadmisible, en conformidad con el artículo 82 y subsiguientes, en concordancia con el 90 IBM y el decreto 806. Se le dan 5 días para que se subsane la demanda, de lo contrario será rechazada. Este fue el auto que más me gustó porque, fue del Juzgado Primero Civil Circuito de San Gil. El radicado es de este año 2020 0006000. Fue un procedimiento de auto que inadmite demanda. Este auto me parece bastante genial porque explica muy bien por qué se inadmitió y le dan los preceptos para que lo subsane y así le dan las indicaciones de cómo subsanarlo. Bueno, en el punto 4 dice que debemos leer el decreto 806 de 2020 y decir cuáles son los principales aspectos, desarrollos, principios que nos deja el decreto 806 y cuál nos llama más la atención y por qué. Bueno, pensemos. El decreto impone a las partes comunicar toda actuación que se pretenda realizar dentro del proceso, lo que genera la aplicabilidad de los principios rectores de publicidad y contradicción y el ejercicio pleno de la tutela judicial efectiva debido proceso y defensa. Partiendo de lo anterior, podría argumentarse que se sacrifica un poco en materia probatoria el principio de inmediación,
y concentración de la prueba, y su valoración sería limitada por falta de apreciación directa, como por ejemplo la conducta del testigo o de las partes, pero esto será parte de la adaptación de las nuevas tecnologías procesales. Los aspectos que fueron los principales más o menos fueron los poderes especiales, la demanda, las notificaciones y traslados, la nulidad por indebida notificación, del envío de memoriales y oficios y comunicaciones, celebración de audiencias, deber de los sujetos procesales. También se señaló lo del expediente digital y lo que regula la segunda instancia. Esto es lo que más o menos fueron los aspectos principales, pero pues no les explico a fondo porque es bastante largo. Bueno, el punto 5 de esta actividad era observar un foro del ICDP que expone el doctor Nathan del 806, del decreto 806 de 2020, y teníamos que formular 4 preguntas al respecto de esta ponencia. Bueno, con respecto al punto 5, a mí me surgieron bastantes preguntas. La primera es ¿qué norma aplicar para los recursos de apelación interpuestos antes del decreto 806? La segunda es ¿cómo surte la apelación adhesiva del CGP y el decreto 806? La tercera es ¿puede el despacho exigir los requisitos del 806 en una demanda que se presentó antes de la pandemia? Y por medio físico, pueden exigir el traslado dado si el proceso anterior a la vigencia del 806. Otra pregunta ¿es procedente inadmitir una demanda cuando el poder no cumpla con lo señalado en el decreto 806 de 2020 y el registro de SIRNA? Otra de mis preguntas era si seguirían funcionando las oficinas físicas de apoyo judicial para la erradicación de demandas y memoriales en los casos en que los sujetos procesales manifiesten no tener acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Otra de mis preguntas es la siguiente. Actualmente, los despachos judiciales cuentan con sistemas de confirmación de recibo de correos electrónicos o mensaje de datos dentro de las herramientas tecnológicas previstas por la Dirección Ejecutiva Nacional o las direcciones ejecutivas seleccionables de la rama judicial. En caso de no ser así, ¿se tiene previsto proveer los tales sistemas?